Buenas noches, comunidad. Hoy quiero agradecer que últimamente he recibido muchas de sus historias en el correo y a través del WhatsApp. Hoy voy a compartirles algunas de estas, así que prepárense. Recuerden poner su me gusta al video y acompáñenme a sentir el miedo en esta noche de relatos y leyendas del gato. Comenzamos. Soy Abigail González. Deseo contarles que en el año 2000 viví en la zona norte de la ciudad de Lima, Perú. En ese tiempo no tenía a dónde ir y pese a que laboraba, no me alcanzaba para rentar algo. Entonces, unos amigos me apoyaron llevándome a vivir a esta zona de Lima. Aquel departamento en donde vivía era un segundo piso. Cuando llegué todo iba bien, solo que en las noches, a la hora de dormir, escuchaba muchos ruidos en el tercer piso. Yo pensaba que eran las personas que vivían arriba y no le di mucha importancia, hasta que platicando con una vecina, mis amigos y yo, le comentamos sobre los ruidos y ella nos hizo saber que los ruidos no provenían de los vecinos del piso de arriba, sino que se trataba en realidad de fantasmas, porque arriba, en aquel departamento, no vivía nadie. De saber eso nos asustamos, y yo al menos sí debo admitir que estaba un tanto incrédula. Pero todo cambió cuando un amigo que vivía ahí con nosotros y que era místico, el cual se dedicaba a hacer trabajos de magia, le hizo una tarde una limpia a otro amigo que fue a solicitar su servicio. Aquella tarde yo había salido por un asunto rápido y cuando regresé, comencé a abrir la puerta del departamento para ingresar y en eso vi como un ser vestido de traje, súper delgado y con un aspecto caricaturesco, pasó muy rápido y me atravesó. En eso veo que mi amigo venía atrás como persiguiendo a ese hombre de traje y le pregunté que qué había sido eso y me dijo que aquel era un ser que había salido del cuerpo del joven al que le hizo la limpia. Esa misma noche, mi amigo el que hacía las limpias y yo, ambos tuvimos una pesadilla horrible con fantasmas. Lo interesante es que ocurrió al mismo tiempo. Así que nos despertamos asustados, y cuando comentamos, su sueño y el mío eran idénticos. Pero eso no fue todo, pues desde ese día, entidades del más allá se bajaron del piso de arriba y nos atacaban. A mí me molestaban y constantemente escuchaba un lamento horrible que me susurraba al oído. Y cuando llegaba la noche, yo lo sentía cuando ya venían, porque el cuarto se helaba. La temperatura descendía mucho y de la nada yo comenzaba a sentir que unas manos de pronto me tocaban y me provocaban una sensación helada. Después comencé con vómitos y me puse muy enferma, hasta que mi amigo me ayudó con sus limpias. Me compró una imagen también de la mano poderosa, la hizo bendecir y la colocamos en la puerta del departamento. Y fue así que aquellas entidades ya no entraban, pero se quedaban muy cerca haciendo ruidos. Eran entidades muy tercas, pero fue hasta que pude irme de ese departamento que por fin logré estar mucho más tranquila. Y es que también recuerdo que aquellos vecinos nos decían que, como esas construcciones fueron hechas en tierras de los incas, eran terrenos donde había cementerios. Por lo tanto, habría muchos cuerpos enterrados en donde se había construido aquel edificio. Y todo esto, sumado a los trabajos que hacía mi amigo, todo esto fue provocando que las energías se manifestaran. Y así, esta es la historia que quería compartirles. Muchas gracias y saludos a la comunidad. Desde mi adolescencia y hasta la fecha, he tenido extrañas experiencias durante las noches.
Lo extraño es que solamente me ocurren en la casa donde crecí, donde vivía con mi padre, su esposa y mis medios hermanos. Yo solía dormir con mi media hermana en una litera. Yo dormía arriba y ella en la parte de abajo. Luego mi hermana, después de un tiempo, se fue de la casa, por lo que yo me quedé durmiendo sola en la habitación y seguía haciéndolo en la parte de arriba de la litera, ya que me gustaba. Recuerdo que al dormir todos en la casa, se escuchaban sonidos similares al crujir de los muebles. Yo lo asociaba a que pasaban tanto tiempo en uso que en la noche salían a sonar como descomprimiéndose, y esto era frecuente. Sin embargo, en una ocasión que me fui a dormir, recuerdo que tenía insomnio y yo daba vueltas en la cama tratando de conciliar el sueño. Y esa noche fue que los ruidos se escucharon un tanto diferente. De pronto, noté que los sonidos provenían justo de debajo de la cama. Sonaban y se sentían como rasguños que rasgaban los tablones de la base de esa cama donde yo dormía. Yo empezaba a sentir mucho miedo y simplemente me arrinconé y me cobijé, en espera de que aquello desapareciera. Sin embargo, cada vez se escuchaba más fuerte, y ante eso yo comencé a rezar, y fue así que escuché cómo aquello que estaba debajo de la cama salió corriendo, y por la poca luz que había en la habitación, solo alcancé a ver algo que salió corriendo muy rápido, con forma de algún tipo de animal similar a un perro negro, que terminó desapareciéndose detrás de un ropero. Esto nunca lo comenté con nadie porque no había yo sabido que alguien más en la casa hubiera tenido experiencias similares. Y es que también a veces pienso que esas cosas solo me pasan a mí, pues ya años después, y ya situándonos en la actualidad, una noche mientras dormía con mi pareja, una madrugada, desperté. Y fue raro, no sé cómo explicarlo. Al parecer estaba entre dormida y despierta, y pude ver la clara figura de una mujer que vestía totalmente de blanco. Se veía joven, tenía una especie de top blanco y un pantalón blanco también. Pensándolo bien, no vestía con el típico vestido blanco de las apariciones. Esta mujer estaba parada sobre los pies de mi marido y parecía estar flotando también. Su aspecto resplandecía ligeramente. Esa mujer lo miraba fijamente y yo, al verla, en vez de asustarme, lo que hice fue, como por inercia, intentar agarrarla. En eso la mujer me mira y su semblante cambió drásticamente a una imagen horrible, como de una mujer que aparentaba mucha edad. Tenía muchas arrugas y la cara carcomida. Y un instante después que intenté tomarla, se desvaneció en el aire. Yo quedé con la mano levantada de donde quise agarrar a la mujer y terminé completamente confundida, sin saber si aquello había sido real o solo un sueño. Pero bueno, eso lo dejo a su juicio. Les agradezco por escuchar mis experiencias. Muy buenas noches, mi nombre es Mario y quiero compartirles una anécdota que me pasó. Yo soy originario de León, Guanajuato, en la colonia El Carmen, y yo me vine a Estados Unidos en el año 2005. Me regresé a León en el año 2010 y estuve ahí por 2 años antes de regresar de nuevo para acá a Estados Unidos. En esos 2 años que estuve de regreso en León, conocí a la que actualmente es mi esposa. Ella era de una colonia cercana a donde yo vivía, y yo cada noche me iba a verla en mi bicicleta. Y en esa ocasión que me pasó esto que les cuento, fui a ver a mi novia, y se me hizo algo tarde. Era cerca de la 1 de la madrugada, y allí en el Boulevard Vicente Valtierra, llegando casi al Carmen, estaban unos sembradíos de sorgo,
y cerca también un río con un puente al que le decíamos el arroyo. Para esto, yo venía por el bulevar hacia el Carmen, y a lo lejos, en el camino, miré a un bulto a orillas del bulevar. Y conforme yo me iba acercando a ese bulto, este iba tomando forma. Pude notar que se trataba de una señora. Esto se me hizo muy raro. ¿Cómo una señora iba a andar a esas horas de la madrugada y sola? Así que por curiosidad, yo fui pedaleando mucho más lento. Y cuando me fui acercando a aquella señora, esta se me acerca y me extiende los brazos y con una voz muy feo me dice: «Eres mío». Ante el abrazo que me dio la señora, mi reacción fue de hacer un manotazo para zafarme de ella, y esto me hizo perder el equilibrio y me tambaleé. Así que traté de estabilizarme y después volteé hacia atrás para ver a la señora, y ésta se encontraba parada, mirando hacia arriba y haciendo una risa burlesca y macabra. Aquella risa realmente no era de una persona común. Yo me asusté y seguí pedaleando mejor. Ya habiendo avanzado más y ya casi estando por llegar a mi casa, en la bicicleta empecé a sentirla muy pesada y me costaba mucho hacer los pedaleos. Y fue así casi todo el resto del recorrido. Y fue hasta que llegando al Carmen, ahí en la entrada está la parroquia de Monte Carmelo, y yendo de paso me persiné y pedí a Dios que me cuidara. Fue de esa manera que pude nuevamente sentir mucha ligereza en mi bicicleta. Llegué a mi casa y traté de irme directo a la cama. No pensé contarle a nadie lo que acababa de ver. Pero mi mamá, al escucharme llegar, porque me metí tan rápido por el susto, que ella se levantó de inmediato y me preguntó que qué había pasado, y pues le platiqué. Ella me dijo que tuviera cuidado, porque en esa parte donde está el puente del arroyo, muchas personas cuentan que se les han aparecido muertos o fantasmas, o que los han asustado. Pues desde que mi mamá era niña, su abuelita les contaba que a ella también la habían asustado varias veces. Y pues así, esta es mi historia, y pronto les mandaré una más que tengo. También me gustaría saludar a la gente de León, en especial a la familia Velázquez Luna. Pasen muy buenas noches. Mi nombre es Federico y soy de la ciudad de León, Guanajuato. Esto que les cuento me ocurrió hace ya varios años, cuando viajaba yo muy temprano hacia la ciudad de Guadalajara. En esa ocasión salí a las 3 de la mañana a bordo de mi camioneta, pues debía estar antes de las 7 en mi destino. Mi camioneta en sí estaba en muy buenas condiciones. Sin embargo, por alguna extraña razón, en el tramo de la carretera de San Juan de los Lagos, la camioneta se me apagó, justo en medio de la oscuridad y en la soledad de aquel camino. Yo me bajé preocupado a revisar, pero estaba todo muy oscuro, y para mi mala suerte, el celular estaba apagado. Había olvidado cargarlo la noche anterior, y se me había quedado sin batería. Yo sentía que todo estaba en mi contra esa noche, y aún faltaban más de 3 horas para que amaneciera. Así que me paré a un lado del camino a hacer la señal con la mano para pedir ayuda. Sin embargo, pasaban muy pocos carros, y pese a que a todos les hice la señal, ninguno se detuvo a ayudarme. Así que, un tanto angustiado, iba yo de regreso hacia la camioneta, cuando siento que una mano me toca la espalda y me da unas palmadas. Y pues yo de inmediato con un sobresalto grité y volteé, y pude ver frente a mí a un señor muy bien vestido, que me dio el saludo y me dijo: «Buenas noches, amigo. ¿Qué le pasó a tu camioneta?». Y pues yo estaba asustado porque, en primera, no sabía de dónde había salido aquel señor.
Estaba yo muy lejos de algún rancho. Era imposible que él estuviera ahí. Pero aún así le respondí diciéndole que, sin razón alguna, la camioneta se había detenido. Y el hombre me contestó diciéndome que no me preocupara, que todo iba a estar bien, y me dijo: yo voy camino a Lagos de Moreno. Voy caminando hasta allá. Quizá me tarde un poco porque la carretera y el camino son largos, pero, si te parece, en cuanto llegue, te puedo mandar una grúa para que te ayude. Las palabras de aquel señor me dieron cierta confianza, pero había algo en su aspecto que me desconcertaba mucho, porque en primera, por la escasa luz, no lo podía yo distinguir bien del todo, pero incluso su perfume, su aroma, eran algo que parecía muy raro. Es como si ese señor fuera una persona de otro tiempo, uno muy antiguo. Y la verdad es que me entró el miedo de pensar que aquel fuera una especie de fantasma. Yo le respondí que aceptaba su ayuda, y el señor me dio otra palmada en el hombro con su mano y se marchó caminando. Yo ante esto, ya preocupado y un tanto con miedo, subí a la camioneta y traté de encenderla una y otra vez, hasta que por fin, después de 10 minutos, finalmente la camioneta arrancó. Y así, con la camioneta en marcha, fui avanzando muy despacio y con la luz de los faros fui buscando a aquel hombre que seguro iría caminando por un costado del camino, y por el tiempo que había pasado, era seguro que no había avanzado mucho. Pero no, nunca encontré a ese señor. El resto del camino me puse a pensar en un detalle, y es que, como muchos de ustedes saben, aquel camino es parte de la ruta de los sanjuaneros que van desde Guanajuato hasta Lagos de Moreno. Todos ellos van caminando, y en ese camino hay muchos fantasmas que se dice que, cuando no cumplen sus mandas, deambulan por aquella carretera, buscando ayuda para lograr encontrar su descanso. Y así, la opinión final la tienen ustedes. Esto es lo que me sucedió, y les agradezco por compartirlo. Un saludo para la comunidad. Con esto cerramos las historias de esta noche. Si deseas escribirnos tu vivencia con el más allá, puedes hacerlo al correo tusrelatosdelgato@gmail.com o bien al WhatsApp en la descripción. Sin más, podemos ir en paz. Nuestra noche de relatos y leyendas del gato ha terminado.